¿Cómo están, amigos de Tacataca? Mi nombre es Ana Lilia Martínez Segura. Es lunes, inicio de semana, me da mucho gusto que nos estén acompañando y les invito a que se queden con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de los niños autistas y todas aquellas características, los síntomas y los maestros profesionales y todas las técnicas que podemos hacer en casa con estos pequeñitos que necesitan también de mucho amor y mucha atención. Esto es Tacataca, bienvenidos. Mira, yo tengo un hijo de 2 años, 7 meses. En este momento todavía no habla. Entonces, obviamente, una de las, digamos que luz roja que yo tuve o que te comentan es sobre el autismo. El autismo, a ciencia cierta, pues nadie sabe, ahora sí que en realidad ni por qué es, si es hereditario. Tampoco hay un diagnóstico o un examen como tal que te lo pueda decir. Entonces, pues de momento sí te puedo decir que a mí sí fue así como un shock, ¿no? El simple pensar que podría llegar a suceder, ¿no? O sea, que pudiera ser que mi hijo fuera autista. Me puse a leer, porque lo que siempre te dicen es que mejor averigües en internet, experiencias que tenían otros papás y ver si encajaba. En el momento, pues te puedo decir también que yo creo que te sientes tan presionada que todo lo que leía, yo decía, no, es que es igualito a mi hijo. O sea, te están diciendo las características, hasta que empecé a entender que no era cierto, ¿no? Por ejemplo, la primera indicación que te dicen, ¿no? Un niño autista es el que no permite que se le acerquen. O sea, él está alejado, no tiene ningún contacto físico con los niños ni con un adulto. Entonces dije, no, pues mi hijo no es así, ¿no? O sea, ya como que tienes que poner la cabeza fría y decir, bueno, a ver, hay que ver la realidad de lo que tiene tu hijo, ¿no? ¿Lo tiene o no lo tiene? Entonces empecé a sacar características, ¿no? El segundo paso, bueno, pues fue ir con un psicólogo, decidir si realmente era o no era, ¿no? Él también nos dio una explicación de, pues, que el autismo, lo que te repetía, no es algo que sea sencillo de diagnosticar, tiene ciertas características y que, bueno, también actualmente los estudios que se han hecho es que hay diferentes etapas o categorías del autismo. Entonces, que no hay los autistas que son completamente, ahora sí que están al 100%, o niños que tienen algunas características del autismo. Y por lo tanto que existen diferentes padecimientos, ¿no? Como el mal del Asperger, que también ya se está oyendo más, que si los niños hiperactivos. Entonces, bueno, pues sí es algo que no se conoce, que se escucha más, ¿sí? Y que, bueno, pues yo creo que la única manera de más o menos saber es leer, informarte de experiencias de otros papás. En el momento en que me dicen, ¿no? Tanto un psicólogo, fue un maestro de educación especial, ya no lo llevé con neurólogo porque no lo sentí necesario, pero porque estas dos personas me dijeron que no lo tenía, pero que bueno, sí se les puede ayudar con alimentación, que tratar de no dar muchos alimentos con condimentos, perdón, se me fue la palabra, más bien con conservadores, que es lo que estamos muy acostumbrados. O sea, lamentablemente ahorita ya se nos hace muy fácil a las mamás de hoy, como nos dicen, agarras y un jugo de Tetra Pak, le pones su popotito y se lo das, ¿no? Entonces me decía la psicóloga, no, o sea, agarra tu naranja y exprímele su jugo de naranja, ¿no? Y hazle su jugo de manzana con manzanas naturales, ¿no? O sea, empieza a hacer, dice, ¿por qué en la antigüedad no se oía o no se sabía? Pues porque se comía uno natural, se comía uno bien. Entonces, mucho tiene que ver la alimentación, la contaminación, de todo, tanto ambiental como, pues ahora sí que el agua, el cielo, el ruido, todo lo que tenemos, realmente eso sí les está afectando a los niños. ¿Qué es lo que la psicóloga y el maestro me decía? Me dice, es que es lo que debería de hacerse, ¿sí? O sea, ¿por qué se nos hacía muy fácil? Y yo lo veo, ¿no? Sí es cierto, llegábamos cansadas, las mamás de ahora, la mayoría trabajamos, igual que el papá. Entonces, lo más fácil es, le das un hot dog, ¿no? Y que ahora, ¿qué me sucede con mi hijo? O sea, mi hijo ahora me pide guisadito, pues ahora le tengo que hacer un guisado de carne para cenar, ¿no? Y a lo mejor lo que quedaba, eso es lo que desayunan, que eso es lo que pasaba anteriormente, es lo que me decían, ¿qué hacía tu abuelita? Lo que hacía de comer o de cenar lo guardaba y se los daba a desayunar, es lo mismo. Dice, es regresar a lo que hacíamos anteriormente. No, ahora sí que no estar como que tan evolucionados, ¿no? De que los dulces también, mi hijo come dulces una vez a la semana, nada más. Y no es que los castigues, no es eso, simplemente acostúmbralo a que mejor coma sano. ¿Qué le vas a dar de postre? Pues una fruta, a lo mejor una gelatina, el yogur más o menos, ¿no? Pero tratar refrescos en mi casa nunca hay.
no hay. O sea, tomamos agua de sabor y de frutas y natural, nada de que los polvitos. Es lo más cómodo para uno. O sea, honestamente sí es cierto, es lo más cómodo, pero no es la más sana. Entonces, esa es una de las cosas y que se ha visto que ayuda tanto a los niños que tienen alguna capacidad diferente o los niños que se cree que pudieran tener autismo. Yo creo que el primer punto y lo más importante es no agobiarse, porque eso es el primero. Entra uno en shock y no sabe uno qué hacer. Entonces, es consultar, leer, sí leer mucho. Yo sí les recomiendo leer en internet porque es algo nuevo, es algo que no se sabe. Y saber sobre las experiencias de otros papás, ellos cómo han actuado. Yo creo que eso sería lo importante y saber que tu hijo no tiene nada, porque a fin de cuentas el tener alguna capacidad o el ser autista en algún grado no significa que tu hijo ni va a estar en mayor nivel ni menor nivel, simplemente necesita más trabajo, más apoyo y bueno, el apoyo que como papá se lo puedas dar, pues adelante, ¿no? Y lo que te decía, simplemente con la alimentación, si desde ahí podemos empezar a ayudarlo, que nada nos cuesta, pues digo, creo que sería lo mejor. Un niño con autismo es un niño que tiene un trastorno generalizado del desarrollo que se da en los primeros años de vida y es un niño con una alteración del desarrollo en algún nivel. Es difícil porque hay muchas variedades, muchos tipos. Lo diagnostica un médico neurólogo pediatra, especialista. Y puede ser difícil porque los rasgos se pueden combinar unos con otros. Entonces, en ese sentido, podría llegar a ser difícil o confuso. Nosotros no tenemos una edad particular o fija, obligatoria en la que deben de entrar, pero sí es importante que a más temprana edad, para que los niños vayan adaptándose a convivir con otros niños, en los diferentes procesos y en sí vayan logrando más avances, siempre es recomendable que sea lo más temprano posible. Se dificulta un poco más el trabajo porque los niños, pues tanto en casa como en la escuela van adquiriendo hábitos y si se tardan más, entonces lo que ya debería de haber adquirido, en el caso del autismo, son procesos bien importantes los que ocurren al principio en la casa porque adquieren hábitos, por ejemplo, de autocuidado, de limpieza, de higiene, que son más difíciles trabajarlos a medida de que el niño está mayor por las mismas resistencias particulares, ya sea de los papás o de los propios niños. Los propósitos que tenemos aquí es lograr integrarlos, hacerlos más dueños de su vida, hacerlos más independientes. Eso es lo que esperamos, que sean unos individuos más completos en el sentido de que se puedan integrar más a la sociedad. Pueden llegar a ser unas personas regulares, con mucho apoyo pueden lograr integrarse, con mucha vigilancia, con mucha supervisión, pero definitivamente la alteración es perdurable. Pues afectivamente como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? Igual, buscamos integrarlos, buscamos que sean personas que funcionen para ellos y para la sociedad. Tenemos que tratarlos con respeto, tenemos que tratarlos con atención, pero no tan solo si sienten y a veces están exponenciados sus sentimientos, tienen algunas sensaciones más altas como las auditivas o las visuales, entonces tienes que tratarlos como tratas a un niño regular, pero tienes que fijarte también en las necesidades específicas del niño. El diagnóstico de autismo se reserva para algunas características, tiene que cumplir con varios criterios y dentro de estas características pues hay rendimientos variables, los hay de altos rendimientos y los hay con algunas asociaciones al autismo como puede ser algunas discapacidades. Existen estudios que indican que hay personas autistas que han llegado a ser exitosas en algunas áreas. Nosotros en este momento en la población que tenemos estamos tratando de adaptarlos precisamente porque asociados al autismo presentan alguna discapacidad intelectual. Bueno, lo que mencionabas al principio, el diagnóstico temprano es imprescindible porque en la medida que tengamos conocimiento de ello, podemos empezar a actuar. El hecho de tener una situación como el autismo no implica que se van a descuidar aspectos importantes como la conducta. Es primordial el trabajo en casa, el apoyo en las escuelas especiales y sobre todo la asistencia.
Buenos días, papás. Ahora vamos a tratar acerca de la salud del bebé. Hay problemas de salud que debemos de ponerle mucha atención, sobre todo a ellos que son de cierta manera indefensos. Hay que saber conocerlo para el momento de decisión de ir a acudir a un doctor. Algunas enfermedades son desconocidas para nosotros y las debemos de tratar con el máximo cuidado y con gente profesional. Los ejemplos pueden ser, por ejemplo, Rodrigo tuvo un problema de corazón, nació con un soplito y llegamos a asistir con el cardiólogo pediatra. También debemos de informarnos, ya sea por medio de algunos libros, y pues ahora tenemos la magia del internet que nos puede acercar en el conocimiento de la enfermedad. Yo les recomiendo mucho el estar siempre atentos junto con mamá para el cuidado del bebé y acercarse a los profesionales en este caso. Y es momento de ir a nuestra primera pausa promocional. Tenemos más al regreso de Taca Taca, no le cambie. Es algo también olvidado por la sociedad, ¿no? Y sobre todo por el gobierno. Y deberíamos de tomar conciencia sobre esos niños y hacer un programa más específico sobre ese mal. Bueno, nunca he leído. Sé de qué manera viven los niños y las medidas, bueno, las formas alternas de educarlos, ¿no? Sé que es muy difícil, es muy difícil, es un tema muy difícil, muy duro para los que tienen hijos así. Y bueno, pues creo que si hay aquí una escuela, no lo sé. La palabra ¿qué, perdón? Autista. No, la verdad no conozco sobre eso del autismo. A lo mejor hay otros términos que yo le pueda entender y ya pueda yo explicarle, ¿no?